sus coronas ante ti, oh gran Señor. Eres digno de adorar, eres digno de alabar. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Tuya es la gloria. Eres digno de alabar. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, honramos tu nombre, Dios. Honramos tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Te damos gracias. Honramos, Señor, tu nombre, Dios. Tú eres el alfa, omega, el principio, el fin. Aquel que fue digno de desatar los rollos. Tú, nuestro Dios, que tuvo misericordia de nosotros y nos dio a su Hijo Jesucristo, que nos compró a precio de sangre. Hoy recordamos y hacemos memoria de esa sangre. Hoy recordamos el pacto eterno que Jesucristo hizo. Hoy recordamos la obra de la cruz, en la cual fuimos libres. Fuimos hallados en el corazón de Dios. Estábamos muertos en delitos y pecados. Nos habíamos apartado de Dios. Nada teníamos, nada éramos. Pero la sangre del Cordero nos redimió. La sangre del Cordero inmolado. De aquel perfecto, digno, grande, altísimo. Nos compró, nos justificó, nos adoptó, nos hizo un pueblo santo, adquirido. Padre, hoy honramos tu nombre, hoy una vez más exaltamos tu nombre, Dios. Y hacemos memoria, Señor, de los beneficios, de la bondad del Dios vivo. Hacemos memoria y declaramos, Señor, con nuestra boca, Padre, que nada merecíamos, Señor. Sin embargo, tu bondad, tu amor, Señor, nos rescató, nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable. Honramos tu nombre, Dios. Te damos gracias, Señor. Nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Tú eres digno de adorar, Dios. Eres digno de exaltar, Señor. Tu presencia, Padre. Bendito Dios, en los ambientes, en los corazones, Señor. De aquellos, Padre, que aún, Señor, no te han conocido. Aquellos que no han experimentado el amor de Dios. De aquellos que aún, Señor, están como ovejas sin pastor, Dios. Oramos por el que está, Señor amado, enfermo. Por el que está, Señor, en situaciones límites, Padre. Para que la gracia, el favor y la bondad, Señor, los encuentre, Padre. Oramos por las naciones de la tierra, Dios. Oramos por Venezuela, Señor. Bendito Dios, que en medio de este tiempo, Señor, tú avives tu obra, Padre, y puedan experimentar y ver los mayores milagros, Señor, los mayores prodigios, que puedan verte a ti, Señor, claramente, Dios. Oramos, Señor. Venimos declarando un tiempo, Señor amado, de maravillas, Padre. Bendito Dios. Y te damos honra, gracias, Señor, porque a ti te ha placido darnos el reino, Señor. Tú nos has conformado, nos has hecho, Señor, administradores de esta gracia, Señor. Administradores, Padre. Ministros competentes de un nuevo pacto, Dios.
Nos has llevado, Señor, a conformar el cuerpo de Cristo, Señor. Bendito Dios. Oramos, Señor, por aquellos que están mal, Señor, por aquellos que están tristes, por aquellos que están angustiados, por aquellos que no encuentran esperanza, Dios. Por aquellos tus hijos, Señor, que están esperando una palabra, Señor, que están esperando una confirmación, Señor. Por aquellos que están confundidos, Padre. Por aquellos que sienten el abandono, Señor, sienten la soledad, el desamparo, Señor. Hoy conozcan al Dios, el Dios de toda compasión, el Dios de toda gracia, el Dios que ama, el Dios que habla a tiempo y fuera de tiempo. Bendito Rey, amamos tu presencia, Señor. Reconocemos que no somos nada, Señor, si no tenemos a ti, Padre, si no tenemos tu presencia, Señor, si no tenemos, Señor, tu bondad. No somos nada, Padre. Nada seríamos, Señor, nada podríamos hacer, Padre, si tú no estás, Señor. Bendito Dios. Te doy honra, Padre, alabanza y gloria, Señor. Edifica a tu pueblo, Dios. Edifica a tus hijos, Señor, mediante la palabra, Señor. Mediante el mensaje, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bendito Dios, tú eres digno, Señor. Digno de toda alabanza, Señor. Bendito Rey. Amado Dios. Bendiciones, saludos, Gladys. ¿Cómo estás? Dios te bendiga, Dios te fortalezca. Gracias por estar, por comentar. Hoy vamos a hablar una palabra que creo yo que es muy importante, no solamente a causa de lo que está pasando en Venezuela, sino a causa de algunos conceptos, algunos pensamientos que suelen rondar en la mente humana, argumentos, cosas que no permiten conocer la mente de Dios, conocer la voluntad de Dios, meditar en la grandeza de Dios. En estos días he visto videos que me llaman poderosamente la atención, mucho juicio, mucha crítica, mucha murmuración, como si cada vez que hay un terremoto o hay una situación de sismo o de maldad, de guerra, fuera la voluntad de Dios. Y la palabra de Dios a lo largo de las Escrituras, no podemos ver a un Dios que no se compadece, que no es clemente. Todo lo contrario, vemos un Dios que es clemente, que es rico en misericordia. Dice que Él no hará nada sin hablarle a sus profetas. Y justamente ¿para qué le habla a sus profetas? ¿Para qué le muestra a los profetas? Tenemos que sentar las bases que dice la palabra de Dios, que todos estábamos muertos en delitos y pecados. Todos, sin excepción. También dice la palabra de Dios que aquel que dice que no peca hace mentiroso a Dios. Porque cuando nos enojamos, pecamos. Cuando hablamos mal de alguien, pecamos. O sea, ¿en qué momento no necesitamos recurrir a la gracia de Dios? Todos los días necesitamos recurrir a la gracia de Dios porque su gracia nos hace entender que Él es rico en misericordia, que Él es bueno y que Él nos ha sacado de un mundo, de un lugar, de las tinieblas donde estábamos perdidos realmente. Por eso cuando Dios le habla a un profeta, le muestra a un profeta a lo largo de las Escrituras, no es para que el profeta enjuicie, es para que el profeta clame, para que el profeta avise, para que el profeta vaya y hable. ¿Para qué? Para que la persona, el pueblo, la ciudad cambie de parecer, se arrepienta, se convierta a Dios. Y te voy a hablar del libro de Jonás. Cuando Jonás, Dios lo envía a Nínive. Dios lo envía ¿para qué? Para que el pueblo sepa que estaban haciendo las cosas mal, que estaban pecando contra Dios. Y dice que después de que Jonás vaya y todo lo que pasó antes de que Jonás no quería ir, porque a él argumentaba en su mente, Jonás argumentaba todo el tiempo en su mente había bronca, había dolor, porque dice que cuando Dios no hizo lo que él había profetizado, él se enojó. Él se tiró abajo de un árbol a llorar y a decirle a Dios por qué los había perdonado. Entonces,
podemos ver que muchas veces nuestro corazón no es el correcto, que hay muchas heridas, que hay problemas todavía, que hay cuestiones que no fueron resueltas. ¿Por qué? Porque este mismo Jonás, que Dios lo había mandado a hablarle al pueblo, a profetizarle, a decirle que se vuelva de sus malos caminos, tenía un corazón incorrecto. Primero no quiso ir, después se fue para otro lugar, y después de todo lo que Dios vio, que el pueblo se había arrepentido y se había vuelto de sus malos caminos, dice que Dios revirtió el juicio que había contra Nínive. Y ahí fue cuando Jonás se enojó. Mucha gente está hablando ahora con el tema de Venezuela, que Dios había hablado, que iba a enviar un terremoto, todo. Sepan que muchas veces los terremotos que ocurren son parte de la misma mano y la misma obra del hombre. O sea, lo podemos ver, lo podemos escuchar y podemos saber. La mente de Dios no es una mente esquizofrénica, no es una mente enferma, no es una mente perversa. La mente de Dios dice que Él tiene pensamientos de bien y pensamientos constantes de hacerle bien a las personas, de hacerle bien. Él está esperando que el hombre, la mujer le conozca, porque para eso Jesús fue a la cruz a derramar su sangre y pagó un precio que nadie podrá pagar jamás ni podrá igualar. En la mente de Dios es que el hombre se vuelva de sus malos caminos, que conozca a Dios. Si es algo que Jesús quiso y oró a su Padre, es Padre, que te conozcan, porque esa es la vida eterna, conocer a Jesucristo, conocer. ¿Y por qué nosotros, si hemos salido de esa situación? Porque ¿quién de nosotros, de las naciones enteras de la tierra, quiénes eran los que podían decir nosotros estábamos bien? Si la palabra de Dios dice por el apóstol Pablo, estábamos muertos en delitos y pecados, nada merecíamos. Nada, absolutamente nada. Por eso recurrir a la gracia de Dios y no al juicio, no a emitir juicio cuando sucede algo. Si Dios le avisa a los profetas, es para que los profetas reviertan la situación. Cuando Dios dice, si mi pueblo se humillare, por el cual mi nombre es invocado, y clamare desde la tierra, yo oiré y sanaré la tierra. Dios espera que su pueblo se humille y le busque. Que su pueblo reconozca, que nosotros reconozcamos, porque yo también soy pueblo de Dios, que nosotros reconozcamos que muchas veces estamos detenidos, estamos anclados, estamos llenos de ansiedades, de cosas que no nos llevan a clamar por las almas, a orar por ahí por nuestros vecinos, sabiendo que hay personas que necesitan a Jesucristo, a ser compasivos. Porque esa es la idea de Dios. ¿Cuál es la idea de Dios cuando Dios llega a la vida, al corazón de una persona? Es que esa persona pueda anunciar la obra de la cruz que fue ejecutada en su vida, para que otros lleguen también a Jesucristo. Después la persona tomará sus decisiones, si va a seguir sirviéndole a Dios, si va a consagrar su vida, si va a buscar agradar a Dios. Pero lo primero es que la persona conozca que hay una salvación y que hay una vida eterna, que se puede vivir una vida diferente con Jesucristo. Y yo vengo declarando que en Venezuela van a suceder milagros extraordinarios, que muchos van a conocer a Dios en medio de esto que están pasando, de esta situación, porque también la Biblia dice que nosotros lloremos con los que lloran y que riamos con los que rían. En ningún momento Dios dice que nosotros tenemos que enjuiciar, y es más, porque dice, aquel que juzga, dice, será juzgado por Dios, y esa misma medida con la que juzga, se le agregará, dice, otra medida más. Por eso no hay en ninguna parte de la Biblia que Dios dice que nosotros tengamos que decir que esto se lo merecen o no, porque Dios tiene misericordia de quien quiere y cuando Él quiere. Cuando Él quiere. Mira, te voy a leer unos ejemplos que tomé de la Biblia, que es, por ejemplo, en Jeremías 18. Jeremías 18 recibe la profecía y él le habla a la tierra, le habla al pueblo de ese momento, y le dice que Dios va a destruir la tierra a causa del pecado. Había maldad, había perversión, sucedía de todo, idolatrías, hechicerías, sucedía todo lo mismo que sucede en nuestro tiempo. Pero Dios habla a tiempo y fuera de tiempo para que se vuelvan, porque Dios quiere hacer misericordia. Y dice que
que Dios dice que va a destruir la tierra a causa de su maldad. Sin embargo, después Dios cambia de parecer. ¿Por qué? Porque Él ve que hay gente genuina, con un corazón entregado y que está pidiendo, está clamando por compasión, por misericordia. Porque nosotros tenemos que pensar que en cada lugar que ocurre un hecho, donde sucede algo grave, algo malo, algo como un terremoto como está sucediendo en Venezuela, hay personas que merecen y que tienen que conocer a Jesucristo. Que no es la condena de Dios, vuelvo a repetir, muchas cosas que suceden en la tierra, a veces, y la mayoría de las veces por la intervención del hombre, por la mala gestión que hacen, a causa de las idolatrías, de las hechicerías, pero no está Dios en el asunto de enviar muerte y de enviar cuando Él venció el imperio de la muerte. Dice Isaías 38 también, en este caso, Isaías, Dios le dice que vaya y hable con el profeta, con el rey Ezequías, y le diga a Ezequías que ordene su casa porque va a morir. Ezequías era un rey que también Dios lo había puesto y estaba haciendo las cosas mal. Estaba haciendo las cosas muy mal, y Dios envía a Isaías y le dice, decile al rey que yo le termino los días, que se terminan sus días porque está haciendo las cosas mal. Sin embargo, Ezequías dice que él lloró, oró a Dios, le pidió compasión y se arrepintió, y Dios dice que le extendió 15 años más la vida. 15 años más le extendió la vida. Cuando Dios ve que nosotros nos arrepentimos, que buscamos un cambio genuino de todo corazón, ahí Dios se agrada. ¿Por qué? Porque nos estamos pareciendo al corazón de Dios y estamos teniendo la semejanza, esa compasión y ese entendimiento de que si nosotros clamamos, nos arrepentimos, cambiamos nuestra forma de pensar, renovamos el pensamiento de la mente, empezamos a pensar lo que Dios está pensando, empezamos a hablar lo que Dios habla. Ciertamente Dios es clemente, es rico en misericordia. ¿Es fuego consumidor? Claro que sí, porque Él nos agrada de la maldad. Pero cuando hay alguien que se arrepiente y dice, Señor, yo te pido perdón, inclusive en el momento que Daniel estuvo en Babilonia, Daniel solamente él intercedió por Babilonia y Dios tuvo compasión. Entonces, si nosotros entendemos que se nos ha dado una asignación tan grande para hablar vida, para hablar en fe, para hablar salud, para hablar las cosas que el cielo está hablando, y entendemos que hay poder en nuestra boca para declarar las cosas que no son como si fueran, porque esa es la fe. No, la fe no es que nosotros tenemos que ver las cosas, comprobarlas para poder declararlas. La verdadera fe en Jesucristo es creer que Él hará las cosas. Es creerle a Dios, es darle gracias a Dios, porque en medio de cualquier situación, el nombre de Dios será glorificado. Dios usará personas, buscará personas. Yo vengo profetizando, Dios buscará tu vida para que en medio de una situación que pareciera situación de muerte, una situación de enfermedad, una situación de caos, una situación de prisiones, Dios usará tu vida y pondrá palabras en tu boca, palabras de vida, palabras de consolación, palabras de sanidad, palabras de libertad. Dios usará tu vida porque Dios busca constantemente justos que hagan vallados. Dios busca personas, busca hijos que entiendan que Él quiere darse a conocer, porque esa es la voluntad, esa es la mente de Cristo, de dar su vida, porque sabía Dios que nuestra mente, que nuestras decisiones, que nuestras propias concupiscencias no iban a llevar a apartarnos de Él. Amós 7 dice que el profeta vio 2 juicios. Sin embargo, el profeta intercedió. En este caso es el profeta el que intercede a Dios. Amós, cuando él ve esos 2 juicios que iban a venir sobre la tierra, ¿qué hace Amós? Dice que él intercede y que Dios le dice, ¿por qué? Porque Dios dice que Dios veía
pero que también estaba buscando, y dice Joel 2, convertíos a mí de todo vuestro corazón, de todo vuestro corazón. Eso es lo que busca Dios, que nosotros nos convirtamos, porque a veces creemos que estamos bien, que estamos firmes, que vamos y que está todo bien, y empezamos a juzgar a los demás, empezamos a ver las faltas, las fallas en los demás, cuando Dios dice que nosotros todos los días debemos buscar, arrepentirnos, buscar el favor de Dios, la gracia de Dios, entender que hay una perfección, que es algo constante, que cuando nosotros somos extraídos de las tinieblas a la luz admirable, debemos caminar en ese camino donde somos perfeccionados día a día, y esto es algo constante. Por eso todos los días debemos ir al trono de la gracia, ir al trono de justicia. ¿Para qué? Para que seamos conocidos delante de Él, para que nuestro corazón sea conocido delante de Dios, para que Dios pueda ver qué cosas todavía están en nuestro corazón. Y dice Joel 2, que Dios también se arrepintió y cambió. Y estamos hablando del antiguo pacto. Estamos hablando de los tiempos en que aún Jesús no había venido a la tierra. En los tiempos donde Jesús no había derramado su sangre, sin embargo, Dios había dejado profetas de Dios que pudieran profetizar, que pudieran anunciar, que pudieran traer una palabra de exhortación, una palabra de avance. Dice que también te voy a hablar de qué profecía también, de qué es lo que debemos proferir con nuestra boca. Y que es también cuando Dios habla y dice que va a venir ruina, pero que aquellos que confían en Dios, Dios reprenderá, dice, al devorador por nosotros. Esto es tan importante que nosotros entendamos y conozcamos la mente de Dios, conozcamos el corazón de Dios. El corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Solamente Dios lo conoce. El corazón del hombre es un corazón que va a la perversión, que va a buscar lo malo, que va a juzgar, que va a buscar lo propio. Pero cuando nosotros buscamos conocer el corazón de Dios, vamos a hallar un corazón clemente, un corazón compasivo, vamos a hallar misericordia. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos heredarán la tierra, dice la palabra de Dios. Entonces, que en estos días podamos acercarnos a Dios confiadamente. Primero nosotros, primero nuestra casa, que es nuestro corazón. Y ver qué cosas aún están en nosotros, qué sucede en tu vida, qué sucede en tu mente, cuáles son los pensamientos que aparecen cuando ves que alguien está pasando un mal momento, cuando alguien está enfermo. ¿Qué sucede en tu casa, en tu teléfono? ¿Cuáles son las conversaciones acerca del que falló, de aquel que está enfermo? ¿Cuáles son tus conversaciones? ¿Cuáles son tus palabras? ¿Para qué nos reunimos para orar? ¿Para traer juicio o para pedirle a Dios perdón? Porque si mi pueblo se humillare, hiciere vallados, dice, orare, clamare. Si el pueblo de Dios clama y pide perdón, es el pueblo de Dios. No son los reyes, no son los presidentes, no son los impíos. Es el pueblo de Dios el que debe hacer vallados. Es el pueblo de Dios el que tiene que interceder y decir, Señor, nos hemos equivocado, hemos fallado, nos arrepentimos de todo corazón. Porque es la iglesia de Jesucristo la que tiene las llaves para cerrar y para abrir. Es la iglesia de Jesucristo a la cual se le ha dado toda autoridad. Es la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo. Es la iglesia de Jesucristo la cual fue lavada, vestida y ataviada. Es la iglesia de Jesucristo por la cual Jesús padeció y la compró y la edificó. ¿Para qué? Para buenas obras de antemano. Dios no te trajo desde un sistema de creencias. Dios no te arrancó de ese dolor para que sigas en ese dolor. Dios no te arrancó de una situación difícil para que vuelvas a esa situación. Sino ¿para qué? Para que camines en ese camino, en esa perfección. Porque Dios va perfeccionando
Como el día dice que va amaneciendo y va aclarando hasta que llega a ser perfecto. Dios está perfeccionando su obra en medio de los tiempos. Dios está perfeccionando su obra. No son tiempos de muerte, no son tiempos de juicio. Son tiempos de ver la mano de Dios, de ver la misericordia de Dios. Son tiempos de ver la misericordia de Dios. Porque ahí donde hay juicios, Dios espera que alguien con el corazón, con la esencia del Hijo de Dios, pueda pedir y pueda decir: Dios, que en medio de este caos, en medio de este dolor, en medio de esto que está pasando, vos seas conocido, que tu nombre sea glorificado. Por eso yo vengo declarando para el pueblo de Venezuela, para el pueblo de Cuba, para las naciones que están pasando momentos difíciles, aún para Argentina. Dios no ha quebrado su mano para hacer bien. Dios está atento al clamor de sus hijos. Y es Él el que provee, Él es el que da las cosas. Él es el que pone reyes y quita reyes. Tu situación hoy es momentánea, es pasajera, es temporal. Porque Dios hace justicia. Si un juez que no conocía a Dios y que era un hombre malo, dice que le hizo justicia a una viuda que todos los días insistía, ¿qué más no le hará justicia a Dios a sus hijos? ¿Qué más Dios no revertirá una situación que parecía de muerte para bien? ¿Qué más? Si Dios es el que espera todos los días, dice que Él toca la puerta del corazón del hombre y de la mujer para que se vuelvan. ¿Por qué? Porque Dios conoce el futuro, sabe el destino, que tiene una vida que se acerca a Dios, pero que también tiene una vida que se aleja de Dios y busca sus propios placeres. Porque Dios está con el humilde, con el contrito de corazón. Dios no está con el que se enorgullece, con el que se enaltece, con el que busca su propia gloria. Dios está con aquel que se duele, que se compadece. Y Dios no ha cambiado, Dios sigue obrando en su fidelidad. En estos pasajes que te leí, en estos versículos bíblicos, Dios emitía juicios, enviaba palabra, enviaba a los profetas a decirle, pero cuando él veía el cambio que había, que cuando él vio en Ezequías que Ezequías lloró y Ezequías dijo: bendiciones, Ruth, Dios te bendiga, Dios te fortalezca. Cuando Dios vio el corazón de Ezequías, que Ezequías se arrepintió, dice que Ezequías oró, lloró, clamó, y que Dios le dijo a Isaías: Ezequías se está arrepintiendo, se arrepintió, andá y decile que yo le extiendo 15 años más de vida. Pero ahí está el asunto, ahí está la cuestión. Cuando nosotros nos arrepentimos de todo corazón y entendemos que todos los días fallamos. ¿Y cómo fallamos si decimos no? Hay personas capaz que dicen: yo no fallo, yo no le fallo a Dios porque no hago las cosas mal, porque no adultero, porque no mato, porque no sé, no soy delincuente, o porque trabajo y llevo el sustento a mi casa y hago todo bien y tengo una vida prolija, una conducta intachable. Pero la palabra de Dios dice que Jesús dijo, ¿y cuántos saben que lo que dice Jesús, el Hijo de Dios, importa más que cualquier cosa? Jesús dijo: en la ley de Moisés, en el antiguo pacto, aquel que mataba a un hombre era homicida, pero en la ley del Hijo, ¿y cuál es la ley del Hijo? La ley del Hijo es aquella que nos exoneró, aquella que nos justificó por medio de la sangre del Cordero. En la ley del Hijo, ustedes, cuando aborrecen a su hermano, son homicidas. Y también dice la Biblia que ningún homicida entrará al reino de los cielos. Entonces muchas veces nosotros decimos: bueno, aquel que el ladrón, el que asesino, el que está preso, está condenado. Pero ¿qué pasa si Dios viene a nuestro corazón y dice: hay odio, hay rencor, hay dolor todavía, hay orfandad? Y Dios haya que en nuestro corazón todavía hay cosas que no le entregamos al Señor. Por eso Dios viene a hablarnos a tiempo y fuera de tiempo. No porque quiere condenarnos, sino porque quiere que vivamos una vida plena.
una vida de paz, de gozo, en la que podamos disfrutar de los beneficios de Dios en la tierra de los vivientes. En este tiempo, Dios quiere que en este tiempo veas su bondad, que entiendas que te coronó de favores, que te dio una identidad, que te dio un nombre, y que Él abrió, dice que Él rasgó el velo para que lleguemos al lugar santísimo, lleguemos ante Él, ante el mismo Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, el único camino, el único al que nosotros podemos llamar y clamar es de Jesucristo. Y ahí hallaremos el oportuno socorro. Dios está atento al clamor de una madre, Dios está atento al clamor de una viuda, Dios está atento. Dios está atento a los pueblos que están siendo oprimidos, que están pasando cosas. Dios estaba atento al pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. Dios quería sacarlos. Dios dice que envió 12 plagas para liberarlos. Que preparó una tierra prometida. Dice que esa tierra que le había prometido a Abraham, para ellos era muy fácil tomarla. Tenían que solamente creerle. Tenían que solamente accionar. Tenían que levantarse en fe y salir de todo eso. Pero ¿cuántos pensamientos aparecen cuando vemos terremotos, vemos guerras, vemos situaciones de hambre, de pestilencia, de maldad? ¿Qué sale de nuestro corazón? Decir estamos en los últimos tiempos. Y Jesús dijo, habrán guerras, habrán señales, habrán terremotos. Pero no es el fin. No es el fin. Este es el mejor tiempo para que las personas conozcan a Jesucristo y entiendan y puedan ser transformados, cambiados, trasladados de las tinieblas a la luz admirable. Justamente Jesús también lo dijo y lo refirió. Si Él cuando venga hallará fe en nosotros. Dios lo que busca en el corazón de sus hijos es que le crean. Es que crean en la obra de la cruz y en lo que Jesús hizo por medio del sacrificio en la cruz. Que no ha sido en vano. Eso es lo que busca Jesús en este tiempo. Gente que se levante en fe y que comienza a decirle a ese monte, a ese dolor, a ese problema, a esa enfermedad, a esa angustia, a esos años. ¿Cuánta gente que padece años y años y años y años de cosas y nunca ha visto la bondad de Dios? Pero Dios está esperando que sus hijos se levanten y le digan a ese gigante, le digan a ese monte que se eche en el fondo del mar. Y dice que aún cosas mayores haremos en su nombre, que todas las cosas todavía no han sido cumplidas, porque Dios ha reservado las mejores cosas para aquellos que le aman, para aquellos que son locos, para aquellos que dicen, a mí no me importa lo que está sucediendo. Tal vez no tenés pan en tu casa, no tenés trabajo, no tenés dinero, pero hay una cosa segura y certera, que Jehová dice que Él es Jehová pastor de nosotros y que Él proveerá, que Él no dejará a un justo pidiendo, que no dejará sus generaciones mendigando. ¿Cuánta gente diciendo yo cuando me muera qué será de mis hijos? ¿Qué será de mis hijos? Pero la palabra de Dios dice que tus generaciones no mendigarán. Por eso las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Y están esperando, Dios está esperando que nos levantemos y comencemos a hablar y comencemos a declarar que aún en medio de cualquier situación, en medio de la cárcel, de la angustia, de las prisiones que pueda estar pasando una persona, de la soledad, del rechazo, del abandono, Dios obra. Personas que han estado en terapias intensivas y Dios las ha levantado. Pero ¿qué pasa? El sistema, ¿qué quiere decirte? Que está todo mal, que no pasa nada bueno, que todo está mal, todo está mal. Pero ¿sabes qué? Ahora mismo están sucediendo milagros, prodigios, maravillas, porque la palabra no sale en vano, porque la palabra cuando sale direccionada, sale como saetas de Jehová y llega. Saetas de salvación llegan a los hospitales, a las clínicas, mientras clamás, mientras te levantás, mientras intercedes. Dios está haciendo milagros, aunque no lo estés viendo, aunque no lo estés escuchando. Porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de muchos para que no le resplandezca a Cristo. Por eso hay que levantarse con fuerza, con poder y comenzar a hablar las cosas que no son como si fueran. No es que la gente no quiera a Dios, es que el Dios de este siglo le conviene y le es negocio
Que la gente esté esclavizada, que la gente esté cegada, que no entienda, que no vea, que sus oídos hayan sido cauterizados, sus sentidos. ¿Para qué? Para que no les sea alumbrado el Evangelio de Jesucristo. Por eso hay que levantarse con fuerza, con poder, y en el nombre de Jesús comenzar a declarar que Dios está haciendo cosas grandes. ¿Acaso no lo verás? ¿Acaso Dios no abrirá, dice, camino en el medio del desierto? ¿Acaso no fluirán los ríos que se habían perdido? ¿Cuántas cosas suceden en la tierra y no te enterás? Cuántos milagros, cuántos prodigios, cuántas cosas sucedieron. Aun cuando Jesús se levantó de la tumba, ¿cuántos resucitaron? ¿Cuántos resucitaron? Y no fue una fábula, no fue magia, no fue mentira, fue una verdad. Dice que muchos resucitaron, se levantaron porque conocieron al mismo Cristo. ¿Cómo no van a resucitar? ¿Cómo no se van a salvar los que estaban en el infierno si vieron al mismo Jesucristo? Y a Jesucristo resucitado. Hay personas que todavía no creen y piensan que las generaciones para atrás no se salvaron. ¿Pero por qué? Porque son argumentos de Satanás. Son argumentos, son fábulas. ¿Qué persona así esté muerta? Dice que al que esté muerto, dice, aún vivirá, porque su espíritu está vivo, porque su alma está viva, tal vez su cuerpo no. ¿Acaso Dios no tiene el poder para resucitar? ¿No tiene el poder para salvar en un instante a una persona, sacarla de un accidente y liberar su espíritu? Si Él es el Padre de los espíritus. ¿Cuántas personas creyendo que sus seres queridos se fueron al infierno? ¿Y por qué no creen en la bondad del Dios vivo? ¿Por qué no examinan lo que sucedió cuando Jesús descendió a los abismos? ¿Ustedes creen que fue en vano que Jesús fuera? ¿Que Jesús solamente fue a sacar el acta que le era contraria a la humanidad? Era el mismo Dios resucitado en grandeza, en gloria, en majestad, donde está la presencia de Dios. Tan solo un ámbito de presencia, tan solo un destello de la gloria de Dios puede transformar la vida de una persona, puede sanar, puede liberar. ¿Qué más el mismo Hijo de Dios resucitado y glorificado, yendo al mismo infierno donde estaban las almas en prisiones? ¿Cómo cree la gente que no puede suceder esos milagros? ¿Cómo la gente se puede imaginar que esas almas que estaban ahí, encarceladas, viendo la gloria de Dios, no fueron salvas? Por eso hay cosas grandes, hay misterios todavía que faltan conocer de Dios. Dios no te pone límites para creerle. Dios no te pone límites para ver en tu vida. Para Dios no hay imposible. Dios no ve la edad, no ve el cuerpo, no ve las condiciones, no ve lo físico. Dios ve el corazón que le cree, el corazón que dice, ¿quién es este gigante? Este gigante, habían soldados en el tiempo de David, soldados que estaban preparados, entrenados, recontraentrenados. Tenían un rey que era un rey fuerte, un rey alto, un rey grande que cumplía con todas las condiciones. Pero eran hombres que estaban amedrentados, estaban asustados, estaban aterrorizados, porque un gigante les hablaba mañana y tarde, durante 40 días. Por eso es tan importante, y como hablábamos el otro día, tan importante lo que escuchamos y a quién escuchamos. Porque si nosotros escuchamos gente incrédula, gente criticona, gente murmuradora, gente enjuiciadora, vamos a hablar y vamos a hacer de los mismos. Pero cuando nosotros nos juntamos con gente que está llena de fe, con gente que dice, ¿sabes qué? A mí Dios me sanó, a mí Dios me perdonó, a mí Dios me arrancó del vicio, a mí Dios me perdonó multitud de errores. No merecía nada. ¿Cuánta gente cree que se merecía algo? No nos merecíamos nada, hermanos. Nada nos merecíamos. Nada. Nadie cumple los requisitos. Nadie. Solamente el Hijo de Dios. Por eso estos son tiempos de ver la mayor gloria de Dios. Estos son tiempos del Espíritu Santo. No son tiempos de Satanás. No son tiempos de profecías que enjuician, de que traen juicio, porque Dios no está en el asunto
de que una persona se vaya de esta tierra sin haberle conocido. Dios está en el asunto de que esa persona así esté en el último segundo, milésima de segundo. ¿Qué es un día para Dios? 1000 años. ¿Qué son 1000 años para Dios? Un día. Si un segundo va a estar en una milésima de segundo que una persona se arrepienta, aún en el lecho del dolor, aún que se haya suicidado, que se haya ahorcado, que se haya pegado un tiro, ¿creen ustedes que Dios no lo puede salvar? ¿Que Dios no puede oír? Que Dios no puede oír lo que Él hizo. Él hizo las células, formó todas las neuronas y dice que Él hace neurona nueva. ¿No lo hará Dios? Si Jesús mismo le dijo a Lázaro que saliera, cuando su cuerpo dice que estaba putrefacto, había olor a muerte, ya el cuerpo ya estaba en descomposición, ya los gusanos estaban comiendo el cuerpo. Lázaro estaba todo vendado porque había muerto de una enfermedad que era como un cáncer. Entonces, Lázaro estaba totalmente en descomposición. Para la ciencia ¿qué podría haber dicho? Imposible que una persona que haya pasado ya 3 días de muerto y totalmente descompuesto, putrefacto su cuerpo, pueda levantarse. Pero Jesús le dijo: Lázaro, sal fuera. ¿Por qué? Porque Jesús es la resurrección, Él es la vida. Y contra la vida, ¿quién puede? Contra la resurrección, ¿quién puede? Contra aquel que venció el imperio de la muerte. Contra aquel que mientras Satanás, los principados, las potestades, las tinieblas mismas, pensaban que Jesús había muerto y que ya estaba todo. Pero mientras el cuerpo de Jesús estaba en la cruz, el cuerpo estaba en la cruz. Ellos veían eso porque Satanás no es omnisciente, no es omnipresente, no es omnipotente, pero el Hijo de Dios sí. Y mientras Satanás y todo el imperio de la muerte y las tinieblas mismas, las potestades, los principados, ellos veían el cuerpo de Jesús. El mismo Cristo resucitado estaba descendiendo a los abismos y estaba yendo al paraíso a llevar a aquel que estaba al lado de él. Y llevaba su espíritu. Por eso, ¿cuántas cosas la religión viene a cegar? ¿Cuántos velos viene a poner la religiosidad? ¿Cuánto juicio para que dejes de ver a Dios? Para que dejes de ver a Jesucristo, ese Cristo compasivo. Para que dejes de ver la gracia de Dios, para que dejes de ver esa corona de favores que Dios te otorgó, para que dejes de ver, de recordar las cosas que Dios hizo en tu vida. ¿Cuántas cosas cuántos dardos inflamados envía Satanás a tu corazón, a tu mente, para que creas más en lo que diga un hombre en las redes sociales? Un hombre común y corriente, cuando la palabra de Dios dice que aquel que clama y se humilla será escuchado, aquel que pide se le dará, aquel que llama le hallará, porque Dios está cercano, Dios está cercano, y Dios quiere en su mente, en su corazón, que el hombre se vuelva de sus malos caminos, que el hombre reconozca el sacrificio de la cruz y que entienda que hay un propósito por el cual está en esta tierra. Que hay un propósito y un plan mayor, que Dios puede revertir cualquier situación. Porque el nombre de Dios tiene que ser glorificado. No tiene que ser glorificado ni el hombre, ni la mujer, ni los asuntos que pasan en la tierra. Porque en el cielo las cosas son nuevas. Todos los días son nuevas y hay cosa nueva para aquellos que aman a Dios. Para aquellos que dicen, aunque la higuera no dé frutos. La higuera puede dar frutos en una temporada. La higuera puede dar frutos en un tiempo determinado. Pero aquellos que esperan en Dios pueden disfrutar un tiempo presente y continuo, donde Dios está haciendo cosa nueva constantemente. Ese es el tiempo presente y continuo. Está haciendo cosa nueva todos los días Dios. Dios no es un Dios crono, no es un Dios que se pueda resumir, que se pueda dejar plasmado así, porque Dios muda los tiempos, detiene los astros, hace cosa grande.
Y en medio de cualquier situación, en medio de un Pablo y un Silas que alababan a Dios, Dios dice que Él estaba convenciendo los corazones y transformando los corazones de los que estaban presos, del hombre que se iba a quitar la vida. Porque eso es lo que sucede cuando los hijos de Dios se levantan creyendo y sabiendo quién es el Dios al que le han creído. Quién es el Dios que murió y resucitó. Y ahí cuando se terminan todas las cosas banales, temporales, ahí como cuando comenzás a salir y a decir verdaderamente esto que estoy pasando es temporal, lo que me hicieron, lo que viví en mi familia, lo que en el pueblo que nací, la cultura, lo que me dieron, lo que no me dieron, los que me hablaron mal, los que me criticaron, se vuelve vano. Porque Satanás quiere que te quedes anclado en el dolor, que te quedes anclado en el luto, que te quedes anclado mirando eso. Pero Dios dice en su palabra que la muerte es ganancia, que cuando un hijo de Dios muere, no muere su espíritu, no muere su alma, resucita para vida eterna. Y que hay una gracia mayor y una gloria mayor. Dios no quiere que te quedes anclado en eso, es el mismo Satanás, el mismo infierno, porque al infierno le conviene tenerte atado, vendado, y que no entiendas lo que Dios ha depositado en tu vida. Para que no entiendas y no veas la autoridad, el poder que Dios te ha dado. Que el trono de la gracia está abierto para cuando vos te arrodillás y clamás a Dios, y Dios dice que Él envía a los ángeles, que Él toca corazones, que Él envía a sus profetas, envía hijos para que hagan las cosas. Porque donde Dios es alabado, donde Dios es adorado, donde Dios es buscado, ahí está Dios. Ahí está Dios. Y hoy es el día que te vuelvas a Dios. Que te vuelvas de todo tu corazón. Que perdones. Que dejes el pasado de dolor. Porque hay un futuro mejor, hay un destino mayor, hay un plan mejor para aquellos que deciden avanzar, que deciden confiar en Dios, que deciden decir, me levanto. Tal vez tus fuerzas son pocas, porque las fuerzas de los jóvenes se terminan, pero aquellos que esperan en Jehová, serán renovadas sus fuerzas, volarán como las águilas. Yo hoy vengo declarando sobre tu vida el poder de la resurrección, sobre todo tu cuerpo, tus neuronas, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy tus células se abren para recibir el amor de Dios, para recibir la paternidad de Dios. Hoy tu mente es consolada y es redimida por la mente de Cristo. En el nombre poderoso de Jesús. Y si hubiera alguien enfermo, si hubiera alguien que está necesitando una oración, yo vengo orando por los que están enfermos, por los que están detenidos, por los que están en parálisis, por aquellos que están esperando un turno con el médico, por aquellos que no pueden llegar a los hospitales, por aquellos ancianos que tal vez están en no sé en qué ciudad. Pero Dios me muestra personas que están en lugares donde no llega el médico, donde no llega el familiar, donde no puede llegar el colectivo, donde no puede llegar el transporte para llevarte. Pero ahí Dios está llegando con su mano de poder, con su mano de sanidad para sanarte, para arrancarte del dolor, para arrancarte de las heridas. Ahí Dios, cual samaritano, va a levantarte de ese lugar de oprobio, de ese lugar, de esas cárceles, esas prisiones de pánico, de miedo. ¿Cuánto miedo hay en tu vida? ¿Cuánta culpabilidad, cuánta acusación ha puesto Satanás? ¿Cuánta acusación para verte como Dios te formó? Hoy el espejo de la gloria de Dios es claro para que puedas ver a Dios glorificándose en tu vida. Para que puedas ver y puedas meditar y puedas decir, todo lo que pasé es nada ante lo que va a suceder cada vez que vos le decís sí al Señor. Él viene hoy con lazos de amores. Hoy Dios viene con lazos de amores a tu vida. Hoy Dios viene, cual Padre, a lavar, a limpiar. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios.
Hoy el Espíritu Santo de Dios quiere ser claro, quiere revelarse a tu vida, de manera tal que entiendas que el trono de la gracia está abierto para hallar el oportuno socorro, para conocer a Dios. Yo oro por aquellos que se apartaron de Dios, por aquellos que un día fueron a la iglesia y tal vez se dañaron o fueron dañados por otras personas. Personas que, o madres que por ahí dicen, yo los llevo a mis hijos a la iglesia y hoy no los veo, no los veo dentro de la iglesia, están perdidos en las drogas, en el alcohol. Pero ¿sabes qué? Cuando vos levantás tu mente, levantás tu vista y comenzás a creerle a Dios, es un instante donde Dios corta las cadenas, las prisiones. A veces no queremos tener esas conversaciones difíciles con Dios. No queremos decirle al Señor todas las cosas que nos están pasando. Pero ¿sabes qué? Dios como Padre quiere escucharte. Quiere escucharte que le digas, Señor Jesús. Que le digas, Padre. Que hoy vengas a su trono. Vengas ante Él. Y le digas, Señor, acá están mis heridas. Acá están mis limitaciones. Porque nosotros como padres podemos enseñar a nuestros hijos, pero nuestros hijos tomarán sus propias decisiones. Pero cuando una madre clama, cuando un padre clama a Dios, Dios toca, Dios mira, Dios rescata. Dios tiene el poder para transformar el corazón de tu hijo, para transformar el corazón de tu hija. Y aunque hayan pasado años, Dios no se olvida. Dios escucha el clamor. Dios escucha las oraciones. Y Dios está haciendo. Y a causa del clamor de una madre, Dios ha liberado a tus hijos de problemas mayores. A causa de tus oraciones, porque no han sido en vano. No han sido en vanas tus oraciones. Y vos decís, ¿cómo? Si yo lo veo igual. ¿Sabés cuántas veces Dios lo libró de la muerte? ¿Cuántas veces Dios envió ángeles? Y a veces los ángeles no bajan como ángeles comunes o como nosotros pensamos que pueden bajar. A veces son ángeles, enfermeros, doctores, porque Dios hace como quiere, cuando quiere, con quien quiere. Dios no es ilimitado. La mente de Cristo es tan amplia. Y el poder de Dios es tan grande, pero tan grande, que mientras un hombre le estaba pidiendo a Dios que lo sanara, que sanara a su sierva, a su hija, en el mismo instante que el centurión estaba hablando con Jesús, y que le decía, no soy digno que entres en mi casa. Y sí, ese centurión todavía no había entendido quién estaba hablando con él. Y Jesús en el mismo instante, fracciones de segundo, décimas de segundo, había llegado ahí donde estaba. Y fue sanada totalmente, porque cuando el centurión volvió a su casa, y preguntó qué había pasado y cuándo había pasado, le dijeron el detalle y él se dio cuenta que mientras él hablaba con Jesús, estaban sucediendo los milagros en su casa. Tan solo di la palabra y la palabra es el mismo Jesucristo, el verbo hecho carne es la palabra, la que llega. Por eso yo hoy vengo orando por aquellos que se arrepienten, por aquellos que quieren conocer a Jesucristo, con aquellos que decían de oídas te había oído, pero hoy mis oídos te escuchan, te había visto,
pero de una manera errada, de una manera errática. Pero hoy es el momento de verlo a Dios sin velos, de verlo cara a cara, de experimentar el amor de Dios, porque Dios viene con lazos de amores. Y yo vengo profetizando milagros en tu mente en el nombre de Jesús, milagros, neuronas en el nombre de Jesús, pensamientos que son arrancados, una mente reprobada que está siendo sanada para que vuelvas a creer, para que vuelvas a conocer a Dios de una manera diferente, que lo conozcas a Dios como fuiste conocido en la eternidad, cuando Él te tenía, cuando eras un espíritu con Él. Y hoy Dios está trayendo entendimiento, porque hay personas que necesitan que les explique todo. Hay personas que necesitan el versículo bíblico totalmente. Pero Dios dice que hay cosas que fueron reservadas para aquellos que le aman, que la deseaban los sabios, la deseaban los filósofos. Ellos lo buscan, ellos desean, ellos investigan, ponen dinero, la ciencia todo el tiempo. Quiere descubrir nuevas cosas, hace preguntas constantemente, pero esos misterios Dios los reservó para aquellos que le aman. Para aquellos que le aman. Y hoy la palabra de Dios viene como espada de doble filo, sanando en el nombre poderoso de Jesús, sanando tu estómago. Hoy hay sanidad en el estómago, hay sanidad en el páncreas, hay sanidad en los riñones, en el pulmón, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy hay sanidad en niños con leucemia, niños que están secuestrados. Hoy hay libertad en el nombre poderoso de Jesús. Y lo vas a ver en la noticia, porque Dios me dijo, cada cosa que suelte, lo voy a ver en las noticias, cómo niños son liberados, cómo niños son encontrados, aún en el medio de la nada. Dios está enviando en este preciso instante ángeles que los rescaten, que los ayuden. Niños que iban a morir, pero Dios hoy lo está salvando por medio de la palabra, por medio de aquellos que le creen, por medio de aquellos que dicen, sí Señor, yo te creo, yo quiero conocerte, yo quiero tener esa fe, yo quiero la fe. Pero ¿sabes qué fe tenés que tener? La fe del Hijo de Dios, esa fe para mover las montañas, para decirle a esos gigantes, ¿quién es este gigante que se mete con el ejército de Dios vivo? ¿Quién es Satanás para meterse con tu hijo? ¿Quién es el mismo infierno para meterse en tu casa? Hoy es el día que te levantes y digas, en el nombre poderoso de Jesús, yo salgo de toda apatía, de todo estancamiento. Yo salgo de ahí en el nombre poderoso de Jesús y vuelvo a declarar, mi casa y yo serviremos al Señor. Aunque no esté sucediendo, aunque no lo estés viendo con tus ojos naturales, pero hay un movimiento de ángeles, hay un movimiento de gloria. Los ambientes son descontaminados, se va toda muerte, toda soledad, todo frío, todo abandono. En el nombre poderoso de Jesús, los ámbitos son libres en el nombre poderoso de Jesús. Ámbitos de violencia, donde hay violencia, en el nombre poderoso de Jesús hay libertad, hay ángeles al norte, al este, al oeste, al sur, en el nombre poderoso de Jesús, moviéndose en medio de los ambientes, en medio de los lugares donde hay gente que está enferma, que está atada, que está encarcelada, que está cautivada. En el nombre poderoso de Jesús hay sanidad en tu vida, hay sanidad en tu mente. Hoy tus sentidos son abiertos en el nombre poderoso de Jesús. Hoy se va la angustia, hoy se va la amargura, la depresión, el estancamiento. Personas que tienen cáncer hoy son sanas en el nombre poderoso de Jesús. Extremidades crecen. Hay mujeres que le faltan los brazos. Hoy tu brazo comienza a crecer en el nombre poderoso de Jesús. Porque este es el Dios que yo predico, que sana a los enfermos, que libera a los cautivos, que trae salvación. Este es el Dios que yo predico. Este es el evangelio del reino. Y se oirá desde Judea, desde Samaria hasta los confines de la tierra, y entonces vendrá el fin. Pero hay mucha gente que todavía necesita conocer a Jesucristo. Hay gente que necesita experimentar un milagro en su vida, que necesita conocer el poder de Dios, que necesita conocer el amor del Padre. Señor, yo vengo declarando en el nombre poderoso de Jesús ámbitos de gloria, Señor. Todo aquello que vino, Padre, para enfermar, Señor. Toda parálisis, Padre, parálisis cerebral. Todo diagnóstico de discapacidad, en el nombre de Jesús, tendones.
Tendones crecen, tendones que estaban torcidos se enderezan en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo de Dios, tu Shekinah gloria envolviendo, Señor amado. Bendito Rey, de ahí donde están tus hijos oprimidos, Padre, con dolor de cabeza, Señor, con la presión arterial, Padre. Toda presión arterial en este momento se normaliza en el nombre poderoso de Jesús. Hay sanidad, sanidad en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús retrocede todo espíritu de muerte, toda brujería, toda hechicería, todo encantamiento. En el nombre poderoso de Jesús, suelta. Suelta, Satanás. Suelta. En el nombre poderoso de Jesús. Al abismo, sin retorno, sin reemplazo. La orden es eterna. Tus hijos han renunciado, se han arrepentido. Están clamando por la ayuda de Dios. Y hoy la ayuda de Dios viene en el nombre poderoso de Jesús. Donde hay ruina, donde hay desolación, donde hay pobreza, miseria, escasez. Dios dice que yo reprendo al devorador por ustedes. Devorador de las finanzas, personas que están sufriendo en las finanzas. Personas que están cansadas, que tienen deudas impagables. Que están cansados de la vida, están cansados de luchar, están cansados de trabajar. Pero hoy Dios viene sacando el cansancio. Hoy viene Dios sacando la miseria, la ruina, en el nombre poderoso de Jesús. Porque Dios dice que no visitará, dice, la maldad de los padres a los hijos hasta la 4ª generación. ¿Para qué? Para sanar, para libertar, para arrancar, para destruir. Ese poder Dios le confirió a Jeremías para destruir, para arrancar, para derribar todo argumento, toda raíz de amargura, toda raíz que te separó de la gracia de Dios, toda acusación, toda culpabilidad en el nombre de Jesús. ¿Qué pecado Dios no puede perdonar? Solamente la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero Dios hoy perdona tu aborto, hoy perdona a Dios tu homicidio, hoy Dios perdona tu odio, tu rencor. En el nombre poderoso de Jesús, hoy es extraído toda raíz de amargura. En el nombre de Jesús hay sanidad a la sangre. Toda enfermedad venérea en el nombre de Jesús es arrancada. En el nombre poderoso de Jesús yo vengo soltando palabra de vida, palabra de resurrección. Todo oprobio en el nombre poderoso de Jesús es arrancado. Toda maldición, toda genética caída, dañada en el nombre poderoso de Jesús. Los cromosomas que faltaban, cromosomas que estaban dañados. Hoy la genética es transformada en el nombre poderoso de Jesús, porque hay una genética mayor y es la genética del Hijo de Dios. La sangre de Cristo limpiando, lavando, sanando, convenciendo. En el nombre poderoso de Jesús hay una gloria mayor. Hay una gloria mayor en el nombre poderoso de Jesús. Las cosas mayores hoy se establecen en tu vida. Hay sanidad, hay crecimiento en las piernas, en las extremidades, en los brazos. ¿Qué hay imposible para Dios? ¿Qué cáncer es imposible para Dios? ¿Qué cáncer es imposible para aquel que derramó su sangre? Para aquel que fue consumido a golpes. Para aquel que venció el imperio de la muerte. ¿Qué cáncer es imposible para Dios? Yo vengo orando y vengo declarando sanidad. Personas con cánceres, con tumores, con leucemias. En el nombre poderoso de Jesús, sanidad, sanidad, sanidad. Hoy es el día que conozcas el poder de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Personas que están atadas a los vicios del alcohol, de las drogas, de la pornografía, hoy son libres, libres en el nombre poderoso de Jesús. Hoy toda mentira de Satanás es arrancada, arruinada en el nombre poderoso de Jesús. Todo decreto de muerte hoy es revertido a vida en el nombre de Jesús. Así como le dijo Isaías a Ezequías. Dios ha escuchado tu oración, ha escuchado tu clamor. Dios ha escuchado, por lo tanto vivirás. Y Dios extiende tus años de vida en el nombre de Jesús, no porque lo merezcas, sino porque hubo un arrepentimiento, un clamor, y Dios escucha el clamor de sus hijos. Dios escuchó al rey Ezequías y por lo tanto le extendió 15 años más la vida. Dios escuchó al profeta pidiéndole clemencia a Dios. El profeta intercedió y Dios revirtió, hizo clemencia. Dios vio al pueblo de Nínive, que el pueblo se volvía a él y Dios cambió
Cambió el decreto porque Él es el único digno de desatar el rollo. Él es el único que puede cambiar los decretos. En el nombre poderoso de Jesús. Yo oro por aquellos que dicen, Señor, yo me arrepiento, yo me vuelvo a ti de todo corazón. Yo te pido perdón, Señor, porque me he apartado, porque he pecado contra ti, contra el cielo. Pero hoy vengo con mi corazón tal como soy, tal como estoy, Señor. Mira, Señor amado, el dolor, mira la angustia, Señor, mira el desamparo, Dios. Mira la incredulidad, Señor. Bendito Dios. Yo oro por aquellos que se arrepienten, por aquellos que dicen, yo quiero caminar en la voluntad de Dios, yo quiero volver. Yo oro por esos que están enfermos, que están en los hospitales, en las clínicas, en las guardias de los hospitales, por aquellos que están en los campos, en las favelas, en las aldeas, en el nombre poderoso de Jesús. Si 4 hombres, 4 amigos pudieron levantar a un enfermo en camilla y llevarlo ante Jesús, yo hoy vengo declarando que el mismo Espíritu de Dios viene a traerte en el nombre de Jesús la sanidad, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, cosas mayores. Hoy los ciegos ven, toda ceguera espiritual, en el nombre de Jesús es arrancado todo velo, toda mente reprobada, en el nombre poderoso de Jesús. Bendito Dios, yo oro por los que están enfermos, Señor, por los que están sin trabajo, Padre, por los que están, Señor amado, en cárceles, Padre, en prisiones, Señor. Sean alcanzados, Padre, sean alcanzados, Señor. En el nombre poderoso de Jesús se puedan volver, Señor, de sus malos caminos y conocerte, Padre Celestial. Y aunque estén en la prisión, aunque tengan que cumplir la condena, pero son libres en el espíritu, son libres en la mente, son libres en su corazón. En el nombre poderoso de Jesús, oro por los que están, Señor amado, pasando, Padre, dificultades, Señor. En el matrimonio, Padre Celestial, reciban la sabiduría, reciban el amor de Dios, que es el único amor que puede sostener cualquier cosa. Padre, yo oro, Señor, por los que están, Señor, angustiados, por los que están detenidos, Padre. Se han abierto sus ojos, Padre, se han roto las cadenas, Señor. Cadenas de prisión, Señor, cadenas de opresión, Padre, por los que están enfermos, por los que tienen, Señor, escoliosis, por los que tienen, Señor amado, la columna dañada, por los que están en sillas de rueda, hoy se levantan en el nombre poderoso de Jesús. Por aquellos que están, Señor amado, bendito Dios, viajando, Padre, sean alcanzados por ti, Señor. Oramos por Venezuela, Padre. Oramos, Señor amado, bendito Dios, que aún en medio de los escombros, Padre, sean alcanzados, Señor, los niños, los ancianos, Padre. Señor amado, los mismos animales, Padre Celestial. Señor amado, ahí está llegando tu amor, Señor, está llegando tu bondad, Padre. En Venezuela, Señor, bendito Dios. Sean alcanzados, Padre Celestial. Bendito Rey, por ti, Señor amado. Sean libres, Padre. Sean sanos y puedan contemplar, Señor, la grandeza de Dios. Puedan contemplar, Señor, tu hermosura, Padre, en el medio de los tiempos, Señor. Yo oro por los que están, Señor amado, sin muelas, Padre, que están sin dientes, Señor. Reciban milagros extraordinarios, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Así como tú le dijiste, Señor, a Pedro, que saque, Señor, el pez y que ahí busque, Señor, el dinero suficiente para pagar los impuestos, Señor. Yo vengo declarando milagros financieros en el nombre poderoso de Jesús. Milagros en las finanzas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Tendrás para dar, tendrás para dar, tendrás para dar, en el nombre poderoso de Jesús. Bendito Dios, yo te doy gracias, te doy honra y te doy alabanza, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. Venimos atando la venganza al contragolpe y declarando que la semilla ha sido sembrada en buena tierra, que crecerá y dará al 30, al 60 y al 100 por uno, en el nombre poderoso de Jesús. No temas ni desmayes, porque Dios está contigo y Él va adelante, abriendo caminos. En el nombre poderoso de Jesús, te saludo. Hasta la próxima, que el Señor te siga bendiciendo y